Es muy impactante para la gente que crecimos viendo las películas de Brendan Fraser recordarlo de esta manera y ahora verlo en su nueva película de esta otra. No solamente por el evidente cambio físico, sino también porque nos recuerda que ya teníamos mucho tiempo sin verlo en la pantalla grande. ¿Qué fue lo que tuvo que pasar para que uno de los actores más icónicos y populares de su tiempo se volviera en uno de los más olvidados por la industria? Sin embargo, no todo está perdido, porque con la nueva película de Darren Aronofsky, The Whale, este actor regresa y hace uno de los comebacks más impresionantes de la historia del cine hollywoodense. Así que si quieren saber un poco más de esto, quédense viendo este video. A ver, sabemos que últimamente está muy difícil encontrar chamba, está muy difícil encontrar un trabajo digno, que te guste, que te pague bien, claro que sí, pero si hablamos de trabajos difíciles de conseguir, pues obviamente que en el pico están justamente el ser actor o actriz de Hollywood. Si uno se va, digo, no he ido, pero por lo que se dice, si uno se va a Los Ángeles, te vas a encontrar a un montón de jóvenes que están picando piedra para poder entrar en el mundo de Hollywood, pero no es fácil, no solamente porque necesitas preparación académica, talento, experiencia, etcétera. Además necesitas pues ser también muy hegemónico físicamente, pero sobre todo es difícil encontrar ese punto en el que tú dices sí la voy a lograr, porque suele ser muy ambiguo. Muchas veces los descubrimientos de Hollywood no obedecen necesariamente a parámetros establecidos, sino que tienen que ver más con que cierto productor, productora, productores te vean y vean algo en ti, algo en tu mirada, en tu cuerpo, en tu personalidad, que crean que le va a gustar al público. Luego apuestan por ti y si le gusta al público, pues empieza a florecer tu carrera. Pero te digo, aunque sí que es necesario tener talento y la mayoría de las veces belleza, tiene que haber también como una especie de chispa extra que te dé esa visibilidad. Y el actor del que hablaremos hoy reunía todos los requisitos, y sobre todo este último, por lo que al poco tiempo de buscar oportunidades en Hollywood, Brendan Fraser, un joven de Indianápolis, hijo de canadienses, sin ningún vínculo directo con el gremio del espectáculo, llamó la atención de los productores, que le dieron su primera oportunidad. Entonces el primer papel que consiguió fue de un marinero en Dogfield. Era un papel bastante pequeño en donde simplemente se tenía que pelear con el resto de sus compañeros de reparto, pero destacó porque había una escena en donde lo avientan a una máquina de pinball y él lo hizo de una manera muy natural. Incluso describe que se lastimó la costilla, pero que no le importó, que incluso le dijo al director que podía repetir la escena porque creía que lo podía hacer mejor. Esto llamó muchísimo la atención tanto del director como de los productores por su entrega y por su disposición, pero además por lo que luego se convertiría en uno de los sellos actorales de este personaje, y es el chocar contra cosas. Y con Encino Man también despertó el interés de varios productores, porque notaban en él una cualidad muy especial. Muy aparte de que era un sujeto alto, grande, tosco, pues también era muy bello, pero además reflejaba una cierta ternura. Incluso varios productores declaraban que lo que les gustaba de él es que tenía como esta especie de mirada de un bebé, de un ente que descubre un nuevo mundo, ¿sabes? Como esta mirada de asombro y de curiosidad. Con School Ties, además de pasar a un lado de Hollywood ya mucho más serio, en donde se enfocaba en películas dramáticas más allá de las comedias que estaba representando, pues también es curioso cómo se crea este paralelismo con su carrera, en el cual, bueno, en su personaje en School Ties es un judío que es buleado, que es maltratado por el resto de sus compañeros, marcando, como te digo, este paralelismo con su entrada, con su incursión al mundo de Hollywood, y a este mundo salvaje en el cual si no matas, mueres. Y a pesar de que compartía créditos con los galanes de la época, Matt Damon y Ben Affleck, Brendan destacó un montón y su papel lo catapultó como un nuevo galán fuerte e inocente, arquetipo que alcanzaría su máximo esplendor con George de la Selva.
Y esta es una película muy importante para su carrera, es probablemente una de las más exitosas, recaudó cerca de 175 millones de dólares, entonces fue un éxito monumental que lo catapultó hacia el público masivo, pero que ya en retrospectiva, en entrevistas él ha declarado pues que no es demasiado fan, porque al estar en la mayoría de la película pues en taparrabos, sin camisa, se sentía como objetualizado, como simplemente un pedazo de carne que iba de un lado a otro sin una presencia actoral muy importante, cosa que contrasta con las críticas que se hacían de George de la Selva, en las cuales muchos críticos y críticas coincidían en que el éxito de esta película recaía directamente en el carisma de Brendan Fraser. Total que a raíz de este éxito en 1999 protagoniza La Momia, esta película que también fue muy exitosa, que marcó la infancia de muchísimos de nosotros y bueno, que lo consolidaba no solamente como galán de Hollywood, sino como este tipo de arquetipo de galán de Hollywood que estaba hecho para pues las películas familiares, de aventura, sabes, que te daba seguridad. Un tipo así de grande, de aventurero, era el clásico hombre de acción de Hollywood del momento. Y así lo fue durante los próximos 10 años, los cuales entregó a su carrera, y esta solo le devolvió un cuerpo destrozado y una severa depresión que lo llevaba a tocar fondo. Es muy extraño cómo Hollywood de pronto adopta a ciertos actores y actrices, en parte también es por eso que hago esta serie de videos de Tenemos que hablar de, porque no solamente nos habla del actor o la actriz en específico, sino de lo que estaba pasando en ese momento, porque mucho de lo que quieren los productores justamente es lo que quiere el público, ellos lo analizan, y lo que quiere el público está directamente relacionado con las necesidades sociales que se tenían en ese momento. Entonces, en ese sentido, Brendan Fraser era tan aclamado y tan demandado porque era un sujeto, pues te digo, grandote, fuerte, guapo, pero que a la vez tenía este halo de ternura, de inocencia, de curiosidad, que bueno, hacía sentir segura y cómoda a la sociedad, no solamente norteamericana, sino del resto de países a los cuales llegaban sus películas. Lo cruel de todo esto es que así como Hollywood te puede adoptar y levantar y posicionar tu carrera y llevar tu vida a otro nivel en cuestión de éxito, de la misma manera la puede hundir, y con la misma facilidad también. Y desgraciadamente fue algo que le pasó a este actor. Y es que se enamoraron tanto de él que empezó a salir pues en varias películas de acción, y además como tenía este complejo de Tom Cruise de protagonizar todas sus escenas de acción, de no utilizar dobles de acción justamente, sino que él hacía todas sus acrobacias, saltos, corridas, todo lo que te imaginas, pues también con el tiempo este actor lo fue resintiendo en su cuerpo. En una entrevista hecha para JQ menciona que pasó cerca de 7 años yendo y viniendo de hospitales para hacerse cirugías, que se la pasaba prácticamente con hielos en todo el cuerpo porque se le quebraban partes de su cuerpo, se lastimaban otras partes, incluso menciona que tuvo que ser operado de las cuerdas bucales, bueno, pues por todo lo demandante que eran sus procesos de filmación, porque de nuevo él realizaba todas sus escenas, pero además eran escenas que, como ya lo decíamos al principio, una de sus características icónicas pues era el hecho de que se la pasaba chocando con cosas, cayéndose, todo esto, y bueno, como lo hacía él todo el tiempo, pues también se fue reflejando en su cuerpo, y menciona que cada vez su cuerpo se deterioraba más y más. Y uno diría, bueno, cuando esto pasa, Hollywood te va a cuidar porque eres indispensable, pero recordemos que para Hollywood nadie es indispensable. Entonces, cuando vieron que ya no les empezaba a servir tanto su cuerpo, que ya no les empezaba a servir tanto este actor para sus fines, pues evidentemente fueron buscando su reemplazo. Y el reemplazo que encontraron fue nada más y nada menos que su propio discípulo, que su propio amigo Dwayne Johnson, La Roca, que el propio Brendan Fraser le ayudó a posicionarse en el mundo de la actuación, le ayudó a encontrar su papel en La Momia y el Escorpión, algo así, el Rey Escorpión se llamaba. Curiosamente, La Roca fue sustituyendo sus papeles, no solo en La Momia, sino también, por ejemplo, en Viaje al Centro de la Tierra, que ya había protagonizado Brendan Fraser, y en su segunda entrega lo sustituye La Roca. Así pasó con varias sagas, varias películas. Fue una coincidencia incómoda, pero
pero pues que evidentemente también le fue deteriorando pues la salud mental y la autopercepción de éxito de sí mismo. Entonces esta caída en el éxito de su carrera se juntó con otras cosas que pasaban en su vida personal, como el fallecimiento de su madre o como el divorcio con su esposa, que lo hicieron irremediablemente caer en una depresión muy profunda de la cual le fue muy difícil salir. Entonces en parte por esto se fue alejando de la gran pantalla, se fue alejando de los grandes blockbusters, y digo en parte porque también hay otra razón que voy a mencionar más adelante que tiene mucho que ver con esto, pero bueno, el punto es que se alejó de este tipo de películas, se acercó más a películas pues más pequeñas, más independientes, sobre todo a series que estaban pasando por canales de televisión. Digamos que pues justo eso se empezó a ir para abajo en cuestión de popularidad, fama, éxito, etc. Incluso para estas fechas ya se empezaban a viralizar fotografías y memes en redes sociales que retrataban o que habían visto a Brendan Fraser pues en un estado muy crítico de su apariencia física. Un Brendan Fraser que no nos recordaba nada a George de la Selva, que no nos recordaba nada sus papeles en La Momia, sino que pues más bien era un señor ya con un aspecto físico muy descuidado, que además se notaba altamente deprimido, y entonces esto empezó a preocupar a muchos de sus fanáticos, a preocupar a mucha de la gente pues que crecimos con él. Pero no solamente era gente preocupada, sino que también era gente pues riéndose, ¿no? De cómo es que terminó así. Imagínate esos comentarios después de todo lo que ha pasado, y además considerando lo que luego se dio a la luz de algo que pasó en el 2003, pero que Brendan Fraser no había hablado, y es que a raíz de todo esto del movimiento Me Too, en donde varias actrices y actores empezaron a compartir los abusos que habían recibido en sus carreras en Hollywood, pues Brendan Fraser tomó valor para hablar de algo que había sufrido él también, justamente en el 2003, y es que en el marco de los Globos de Oro, en el Hotel Beverly Hills, en un almuerzo que organizaba justamente la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, Brendan Fraser declara que en este almuerzo el expresidente de esta asociación se le acercó y pues básicamente lo tocó de las nalgas, luego que realizó ciertos movimientos que lo hicieron sentir pues no solamente incómodo, sino abusado por este personaje que era y es muy influyente en la industria de Hollywood. Y entonces él no supo qué hacer, no supo si gritar, no supo si denunciar, no supo cómo reaccionar ante este abuso, y entonces solamente salió corriendo. No le dijo nada a nadie por miedo justamente a las represalias, pero aún así declara que siente que él sí tuvo represalias, porque a raíz de este evento lo dejaron de invitar a ciertos premios, lo dejaron de considerar pues justamente en ciertos premios, porque había películas que no necesariamente iban por el lado de la comedia, que no necesariamente o bueno, que más bien eran películas más serias, más dramáticas, en donde él hacía papeles sumamente bien elaborados, en donde hacía grandes actuaciones dignas de premiaciones, pero pues nunca lo nominaban y nunca lo tomaban en cuenta por alguna extraña razón. Mucho tiempo después, por ahí el 2015-2016, en el marco del Me Too, lo denuncia. ¿Y qué es lo que pasa? Pues absolutamente nada. Simplemente salen a decir, no, esto fue una confusión de este señor, aquí no se va a despedir a nadie, ni va a pasar absolutamente nada. Entonces vamos haciendo un recuento de los daños. Este es un actor que tuvo muchísimo éxito en los finales de los 90, principios de los 2000, que llamó muchísimo la atención por sus acrobacias, por la manera en que utilizaba su cuerpo dentro de la escena, pero eso mismo le costó serios problemas a nivel salud, a nivel corporal, que además se sumaron a una fuerte depresión provocada por su divorcio, por la pérdida de su madre, por los abusos que había tenido por parte de la industria. Pero además, así como la cereza del pastel, resulta que le habían prometido que su gran resurgimiento iba a ser con la película de Superman, que iba a tener el protagonismo. Estaba ya muy preparado, muy emocionado para esto, y de un día para otro le avisan que esto no va a ser así, que el director con el cual él había audicionado para hacer esta película no va a dirigir lo que luego terminó siendo Superman Regresa, sino que iba a ser otro director y otro actor.
Todo esto definitivamente le provocó a Brendan Fraser una profunda depresión que le hizo también descuidarse físicamente, que le hizo descuidar su carrera. Y bueno, ya había pasado mucho tiempo en que la gente asumíamos o que nos preguntábamos, ¿dónde está Brendan Fraser? ¿Por qué desapareció de pronto de la industria de Hollywood? Y bueno, ya después de haber mencionado todo esto, sabemos que no desapareció de pronto, sino que fueron una serie de eventos desafortunados, ahora sí que como diría la película, que lo fueron llevando poco a poco al olvido. Y bueno, ya describimos el ascenso a la fama de Brendan Fraser, seguido de su descenso no solamente en su carrera, sino a una depresión muy profunda que le llevó a descuidar un montón su cuerpo, que nos llevó a pensar que pues prácticamente su carrera estaba acabada. Ahora vamos a describir el gran comeback. ¿Qué es un comeback? Bueno, este es un término bastante conocido dentro de la industria de Hollywood, en donde una actriz o un actor que justamente estuvo en auge en cierto momento y luego tuvo una decaída pero bueno, llega un papel que lo regresa al foco público, que lo regresa a las premiaciones, a todo esto. Y bueno, Brendan Fraser lo está teniendo en este momento con The Whale. Es uno de los comebacks más impresionantes porque no regresa mamadísimo como, ¿saben qué? Ya volví a ser George de la Selva, sino que asume todo lo que le pasó y lo sublima en su nuevo personaje, en el personaje de Charlie en The Whale, la nueva película de Darren Aronofsky. Y es que esta película nos narra la historia de Charlie, justamente un profesor de literatura que tiene obesidad mórbida, que prácticamente no se puede parar por sí mismo de lo mal que ha avanzado su enfermedad. Es un sujeto que, además de tener todos estos problemas de salud física, parece tener una severa depresión por una pérdida muy grande que tuvo del amor de su vida, pero además por haber abandonado a su ex esposa y sobre todo a su hija, quien no solamente no le dirige la palabra, sino que lo odia y se trata de aprovechar de él y de su dinero en cierto sentido. Sin embargo, Charlie, al descubrir que su enfermedad prácticamente es una bomba de tiempo que no tardará mucho en matarlo, decide pues justamente arreglar los problemas de su pasado, reconectar o tratar de reconectar con su hija y tratar de redimirse por sus errores. ¿Lo logrará? ¿No lo logrará? Ya lo descubrirán ustedes. Esta es una película que se vendió, por lo menos informalmente, ahora sí que en el boca a boca, como de estas películas hechas para hacerte llorar. Y es cierto, está hecha justamente para eso, en varios momentos lo logra. No soy tan fan de las técnicas que utiliza para lograrlo, pero al final de cuentas cumple su objetivo. Es una película conmovedora, enternecedora, pero sobre todo cruel, porque nos cuenta la historia de este sujeto que, bueno, está padeciendo por una enfermedad que, bueno, por lo menos en México y en Estados Unidos está en auge, que es la obesidad, y nos cuenta como lo peligroso que puede llegar a ser para la gente. Creo que es un importante mensaje, sobre todo en estos tiempos en donde estamos hablando mucho pues de esto, de la obesidad, de la gordofobia. Creo que es un punto de partida para tener estas conversaciones sobre en qué punto le prestamos atención a que es una enfermedad que tenemos justamente que erradicar, sobre todo en países en donde está tan presente como el nuestro, pero sin llegar a estigmatizar y sin llegar a criminalizar hasta cierto punto a las personas que lo padecen, ¿no? Todo esto que está saliendo de Adrián Marcelo y que la gordofobia y todo esto que se desencadena pues justamente de el creer que las personas que están en esta condición lo están así porque quieren, por golosos, por glotones, por flojos, cuando tiene muchísimas más características, acepciones y detalles que no estamos viendo, como por ejemplo justamente lo que hay debajo y que hay debajo también de esta película, que se ha dicho mucho que es una película que habla de la obesidad, pero creo que eso es apenas la capa de arriba, porque por el fondo tenemos una película que habla de la pérdida, que habla de la depresión, que habla incluso del vínculo padre e hija, que también está muy presente por Aftersun. Creo que son temáticas importantes que sabemos o que estamos viendo que mueven cosas dentro del tejido social por una u otra razón. Son películas que nos mueven y que nos hacen
hacen conectar con sensaciones que quizá no les habíamos prestado mucha atención. Y aunque tengo mis peros con esta película, sobre todo, o más bien con el estilo de este director, Darren Aronofsky, es un gran director que a mí me gusta mucho, pero que tiene una manera de retratar lo grotesco, lo sórdido, que lo hace de una manera morbosa. Lo podemos ver, por ejemplo, en Requiem for a Dream, en donde, claro, las drogas son malas y las consecuencias de las drogas son terribles, pero que lo retrata de una manera que me parece muy forzada y en este caso sí muy manipuladora, pues justamente para hacer sentir incómodo al espectador, para darle esta sensación de sordidez, pero desde un punto de vista muy morboso, ¿no? En el caso de Requiem for a Dream, pues lo lleva todo al extremo, en lo oscuro, en lo sórdido, en lo cruel, en lo crudo. Y en el caso de The Whale creo que le pasa algo parecido en la representación que está haciendo de las personas con obesidad. Es decir, que bueno, claro, una persona con obesidad come con toda esta ansiedad y es algo real, pero pues justo lo retrata de una manera muy morbosa, ¿no? En la cual está comiendo, pero lo retrata de un modo en el que el público se vaya a sentir pues incómodo, que vaya a sentir cierta repugnancia hacia esa manera de comer o hacia esa manera de moverse. Creo que estas exageraciones son su estilo, muy válido. A mí no me encantan del todo. Fuera de ahí, creo que es una gran película y sobre todo porque creo que al final se justifica justamente esto. No voy a dar spoilers, simplemente hay una frase que hacen en un ensayo sobre Moby Dick, en donde dice: este es un libro donde simplemente se dedican a hacer descripciones de ballenas para ocultar los verdaderos miedos del escritor. Creo que en parte pasa por esto. Se dedica la película a mostrarnos los efectos y las características de una persona con obesidad y todos los problemas que eso genera, pero en el fondo nos está hablando de estos otros problemas que ya mencionamos. Y al enfocarnos en estos otros problemas, me parece que se forja una película más sólida, en donde, bueno, también intervienen los otros personajes, como los personajes femeninos, de la mamá, de la hija, que por cierto, qué barbaridad de actrices. Sandy Sink interpretando a la hija, Hong Chau interpretando a la amiga de Charlie, o Samantha Morton interpretando a su ex esposa. Son tres actrices que lo hacen fenomenal y que acompañan muy bien la impresionante actuación que hace justamente Brendan Fraser, que eso me parece que es una de las cosas más relevantes de esta película, así como en George de la Selva, en La Momia o en otras películas que mencionábamos de la carrera de Brendan Fraser, en donde muchos de los críticos decían que las sostenía él y su carisma. Bueno, creo que esta película tiene muchas otras ramas de las cuales sostenerse, pero su eje principal es la actuación de Brendan Fraser, una actuación poderosísima, no solamente en sus momentos más intensos de llanto, de desesperación y todo esto, sino hasta en su corporalidad. Sabemos que, bueno, ya no tiene el cuerpo de George de la Selva, pero tampoco tiene este cuerpo de Charlie. Estos son prostéticos, son efectos especiales que se le pusieron, maquillaje, etcétera, pero bueno, la manera de moverse, la manera de representar su corporalidad también ayuda muchísimo a que este personaje y esta historia en general se sienta con un montón de realismo. Y a pesar de que hay cosas que no me terminan de convencer, como la puesta en cámara, te digo, la manera de retratar ciertas situaciones, o incluso algunos personajes como este chatito misionero que va a predicar la palabra del Señor, que siento que es uno de los personajes más flojos, también nos sirven justamente, o le sirven al director para contarnos lo que quiere contar, que básicamente a veces nosotros tenemos ciertas perspectivas de lo que es una persona buena y una persona mala, pero a veces necesitas conocer muchísimo más a esa persona para poder tener un juicio más elaborado de esto, porque a veces los que pensamos que eran malos, de repente no son tan malos, los que pensamos que eran buenos, de repente pues tampoco lo son tantos, y entonces esta ambigüedad es interesante de ver, que es justamente lo que pasa con el personaje principal, ¿no? Que
hace o ha hecho cosas que no son justificables, que uno dice que mal padre en este caso por haber hecho lo que hizo, pero a la vez sí dices, bueno, pero es que lo que hizo lo hizo por amor, ¿sabes? Lo hizo amando, y entonces hasta qué punto eso justifica o explica ciertos actos. Entonces es de esas películas que sales de la sala de cine y te empiezas a cuestionar cosas, te empiezas a hacer preguntas, y eso me parece muy valioso. Es una película que te mantiene al borde del asiento, es muy triste, pero además hay mucha tensión en ella, no solamente en su puesta en cámara, sino también por su diseño sonoro, ¿no? Cada paso que da Charlie, cada cosa que agarra se escucha y se siente, y es una película muy inmersiva. Te digo, hay ciertas exageraciones que no me gustan, pero en general me parece que vale muchísimo la pena de ver, no solamente para disfrutar de las maravillosas actuaciones que tiene, empezando por Brendan Fraser, sino también pues porque me parece una de las películas más contenidas, curiosamente, de este director, y es también interesante verlo en esta faceta. Pero además, sobre todo, te digo, esta es la película que posiciona a Brendan Fraser de nuevo dentro del ojo público, es la película que lo catapulta como su gran comeback, y lo ha hecho muy bien. Ha estado multipremiada, no solo la película, sino sobre todo este actor. Incluso estuvo en Venecia, y le aplaudieron por un montón de tiempo de pie toda la gente. Está nominado para los Oscar y probablemente sea quien se lleve la estatuilla. No se sabe todavía porque está compitiendo con grandes figuras, tanto consolidadas como nacientes, pero bueno, al final de cuentas lo más probable es que se lo lleve, y lo más probable es que tenga pues justamente este resurgimiento que además se merece, porque es un gran actor, porque es, al menos por lo que conocemos, un gran ser humano, y me parecía importante conocer lo que ha pasado con su carrera. Me parecía interesante entender cómo es que Hollywood te toma, pero a la vez te desecha, y en ese sentido el hecho de que esté teniendo tanto éxito me parece una fenomenal cachetada con guante blanco a la industria. Así que por ese lado, y por el lado de que es una gran actuación, a mí me gustaría muchísimo que ganara la estatuilla, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Y nada, gente, sin más que decir, yo me despido. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, ya saben que me pueden ayudar muchísimo dándole un like y compartiéndolo con sus amigos a través de sus redes sociales. También me encantaría que me comentaran aquí mismo qué les pareció la película, qué opinan de este actor y su carrera, su paso por Hollywood. Y bueno, también si no les gustó, cualquier cosa que me quieran decir, pónganlo aquí en los comentarios y yo los leo. Suscríbanse a este canal si es que les ha gustado este tipo de contenido, activen la campanita para que les llegue una notificación cada que yo subo un nuevo video, y pues nada, nos vemos en el siguiente, ¿vale? ¡Chao!